En lumbalgias mecánicas por contractura y compresión, el tratamiento ideal para su diagnóstico es Midocalm A, Neuralin y Neuralin Relief. Chinoin, experiencia que da vida. Orangelart, el coadyuvante más completo para prevenir la OA. Colágeno no hidrolizado tipo 2, UC2. Mecanismo de acción único. Cuando es apremiante suprimir el dolor. Supradol. Suprime el dolor. Cirugía. Quemaduras. Cambia la expresión de su paciente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, casi noches. Me presento, soy el doctor Manuel Díaz de León. Agradezco mucho la invitación al doctor Fernando Rangel Gutiérrez. Muchas gracias por la invitación. Doctor Leonardo López Almejo, también agradezco la confianza para un servidor. Platicaremos acerca del rol del ortopedista en los equipos deportivos. Un servidor se encarga de la parte médica del TICO de San Luis y de la parte médica del Centro de Alto Rendimiento La Loma, aquí en San Luis Potosí. ¿Qué es la traumatología del deporte? Realmente sí me es muy importante comentar este punto, ya que, bueno, dentro de la residencia atendemos en muchas ocasiones a deportistas sin tener un enfoque deportivo hacia el deportista que atendemos en los centros de urgencias, ya sea de hospitales privados o de instituciones públicas. La traumatología del deporte es la rama de la traumatología ortopedia que tiene como objetivo la atención, diagnóstico y manejo de la lesión presentada en el deporte, especializada en el deporte de alto rendimiento. El objetivo final es recuperar en la medida de lo posible al atleta. Tiene que estar pronto y bien. Es bien importante este punto porque el deportista o el atleta tiene que estar en el menor tiempo posible en las canchas, en la pista, pero sin el riesgo de que recidive. Por lo mismo, no puede regresar a nuestro consultorio o a nuestra área médica. Tenemos que enfocarnos en la prevención. Hoy en día, el deporte, el ejercicio de alto nivel, tiene que ser más preventivo. El deportista es cada vez más un atleta. Busquemos identificar esos factores de riesgo para conocer cuál es la causante más frecuente dentro del ejercicio. Gracias a que lo identifiquemos es que podemos entonces atacarlos y estudiar un poquito más acerca del punto. Para ello necesitamos un equipo multidisciplinario que consiste en tener a la mano médico del deporte, licenciado en terapia física y de rehabilitación, enfermería, psicología, nutrición, readaptador físico, preparador físico, entrenadores, padres o tutores. En este rubro, sí me gustaría comentar que tenemos que hacer equipo con las personas que están muy cercanas emocionalmente y familiarmente a nuestro deportista. Esposas, parejas, amigos, gente con quien vive, padres, tutores y en este caso los entrenadores en el día a día, ya que de esto confluye gran parte del éxito de lo que tenemos que
afrontar y enfrentar en el día a día. Radiología, y no puedo dejar de mencionar otras especialidades como neurocirugía, trauma craneal, gastroenterología, cuando tienen algún tipo de problemas abdominales, ginecología, urología en golpes bajos. Y bueno, pues la tarea del ortopedista en el equipo profesional, ¿qué es? ¿Qué es lo que hacemos nosotros como ortopedistas en el día a día? Me toca organizar el equipo de trabajo. Entonces, tenemos que tener buena comunicación y buenas relaciones para poder acercarnos a la gente que más nos dé confianza y que ocupe cada uno de estos puestos en el organigrama. Organizar el equipo de trabajo. Tenemos que ser muy respetuosos de cada área. El readaptador físico es muy importante que lleve un plan de entrenamiento acorde a lo que previamente se habló con el licenciado en terapia física y previamente se comentó con nosotros como ortopedistas y con el médico del deporte. Primero es el diagnóstico. En base al diagnóstico podemos inferir el tiempo de recuperación y tenemos que tener una comunicación directa con el terapeuta, ya que gracias a ello es que la cadena de recuperación se va a completar. Se realizan reuniones programadas de todo el servicio médico. Cada X tiempo nos juntamos todos desde la academia, primer equipo, rama femenil, para poder platicar acerca de la lesión más frecuente o si alguna de esas lesiones en esa semana nos llamó la atención o tuvimos más. De tal manera que empezamos, cada quien empieza a ubicar alguna publicación y ahondamos acerca de ella. Lo que nos toca, como comentamos un par de diapositivas previas, es realizar modelos preventivos. La lesión muscular hoy en día puede que sea la más frecuente dentro del deporte. Pasan los años y sigue siendo, y se siguen desgarrando. Y cada vez el deporte es más científico y se siguen rompiendo. Y entonces la nutrióloga nos dice, bueno, es que ¿sabes qué? Le faltó proteína. Y el preparador físico nos dice, ¿sabes qué? Es que no, yo creo que a lo mejor sí estuvo muy pesado el entrenamiento. Y entonces cada quien da su punto de vista y busca ser muy objetivo. Sin embargo, tenemos que ser más estudiosos y al deportista, a nuestro paciente, tratarlo como tal. ¿Cuáles fueron esos factores que pueden desencadenar esta lesión? Tratemos de trabajar en base a ellos. Por lo cual, tenemos que identificar la lesión más frecuente en este caso, o de las más frecuentes, y trabajar sobre ellas. Es así como nuestro abanico de líneas de investigación va a crecer y entonces ahondaremos un poquito más acerca del esguince de tobillo, ahondaremos un poquito más en lesiones musculares, ahondaremos un poquito más en lesiones de la rodilla, ligamento cruzado anterior, colateral medial, alguna lesión condral, lesiones de menisco, etcétera, etcétera. Les puse un ejemplo en la diapositiva previa en donde comentamos acerca de un jugador en el cual 20 años, 25 años, que viene solito, extranjero, aprensivo, solitario, que tiene diferencias con el cuerpo técnico, que se enferma, que regresa a entrenar y se desgarra. Entonces tenemos que abordarlo como un equipo multidisciplinario. No porque somos ortopedistas solamente nos va a interesar que se repare esa lesión, sino tenemos que tener a nuestro alrededor un grupo muy nutrido de profesionales que nos ayude a que el resultado sea exitoso. Siento que uno solo no puede. En esta situación del deporte ya no somos todólogos. Busquemos ser deportólogos, pero busquemos que alrededor de nosotros tengamos estos profesionales de las ciencias aplicadas al deporte que nos ayuden a que nuestro resultado sea el que busquemos inicialmente. Por lo cual, un ortopedista en un equipo de fútbol profesional crece mucho su conocimiento debido a que no nada más nos concentramos en esos libros de fisiología articular o anatomía, sino que vemos directamente cómo se desenvuelve la lesión. La mecánica, el gesto deportivo, es diferente leerla y pensarla a poderla ver en la cancha. Esa hiperextensión o ese valgo excesivo que puede llegar a lastimar el ligamento cruzado anterior. En el momento, actuar.
Entonces, no nada más nos concentramos en esperar a nuestro atleta o deportista en el consultorio, sino que estamos ahí buscando atenderlo en ese primer momento, por lo cual es también una atención de primer contacto. Les sugiero, compañeros, que podamos acercarnos un poquito más con los deportistas. Búsquense algún grupo deportivo, aunque sea amateur. Conozcan lo que piensa cada deportista y así vamos a poder entender el por qué cuando llega una persona a nuestro consultorio nos dice, por favor, no me diga que no puedo correr, no me diga que no puedo hacer ejercicio. Por favor, no los detengan. Si no pueden correr, que troten. Si no pueden trotar, que caminen. Si no pueden caminar, que hagan bicicleta. Y si no elíptica, y si no alberca, y si no pesa sentados. Pero algo tienen que hacer. Gracias al conocimiento que tenemos de esta persona, es que podemos entender la necesidad de seguir entrenando y compitiendo en el día a día. Nos va a ayudar mucho a tener un buen control de la evolución de la lesión. De tal manera que el esguince grado 2 vamos a tenerlo listo en 4 o 5 semanas y no en 12 semanas. Vamos a entender que la lesión muscular de los isquiotibiales, que aunque al principio es muy dolorosa, al día 6 o 7, el jugador o el atleta nos dice, Doc, yo creo que ya puedo empezar a correr, ¿no? Y entonces esto nos va a ayudar al tener ese control diario de la lesión, nos va a ayudar a decirle, no puedes todavía correr. ¿Por qué? Porque son músculos que trabajan en la potencia, son músculos que tienen que descansar, pero a lo mejor en el día 10 o 12 podemos empezar a hacer algo más de regeneración en el campo. Y ser autocríticos también es un punto de vista muy importante porque, por favor, tengamos esa humildad para poder reconocer un error y poder trabajar sobre él para que el día de mañana busquemos no repetirlo. Por lo cual, la ortopedia dentro del deporte ve el mecanismo de lesión, diagnostica, da el tratamiento para entrenar y el tratamiento para competir. Y da alta para entrenar y alta para competir. De tal suerte entonces que no todas las lesiones del ligamento cruzado anterior son quirúrgicas. Este jugador, fútbol, 3 años compitiendo a un nivel alto, selección nacional, sin cruzado anterior. No lo vamos a operar. No tiene datos de inestabilidad. Nos permite también entonces ver lesiones ligamentarias en donde en el momento uno ve la inversión forzada tan fuerte de nuestro lateral por izquierda y podemos pensar, no, este ya no va a jugar. No, sí va a jugar y jugó al siguiente fin de semana. Los vendajes nos ayudan mucho a mantener un tobillo más estable, siempre y cuando, claro está, de principio tenemos que descartar alguna lesión ósea. Y bueno, jugadores que sufren lesiones de esta naturaleza, el compromiso con ellos, con su familia, con sus sueños, es que regresen nuevamente a jugar a su mismo nivel. Por lo cual, el diagnóstico tenemos que hacerlo de manera correcta, independientemente de cómo fue el mecanismo de lesión, buscar tener un buen diagnóstico para ofrecer un buen tratamiento y el pronóstico para la directiva y para el cuerpo técnico. Nos ha permitido entonces realizar junto con los cuerpos de fisioterapeutas un protocolo de atención postoperatoria, en este caso remodelación meniscal. Entonces, como ortopedistas dentro del ejercicio, nos permite conocer la mecánica articular y la biomecánica del ser humano. Tenemos que aumentar la experiencia para cortar tiempos de recuperación y es muy importante que conozcamos al deportista porque nunca debemos separarlos. La prevención es bien importante, trabajemos sobre ella. Muchísimas gracias por su atención y sigamos disfrutando este gran congreso. Buenas noches. Buenas noches a todos. Agradezco la invitación a FEMECOT a este primer Congreso Virtual Internacional de Ortopedia y Traumatología. Espero que todos se encuentren bien y el tema que les voy a presentar es el de regreso seguro al deporte posterior a una lesión. El regreso al deporte es uno de los tópicos principales en la medicina y traumatología deportiva. Y la primera pregunta del atleta cuando se lesiona es ¿cuándo puedo regresar a jugar? ¿Cuál es la definición de regreso al deporte? Pues es el proceso de toma de decisiones de regresar sin lesión al atleta a la práctica deportiva o competición. Y también agregar de que llegue con el más mínimo riesgo de una relesión. El diagnóstico es el principal elemento para el regreso al deporte en el atleta. Debemos de realizar un diagnóstico precoz, un diagnóstico oportuno para ofrecer el mejor tratamiento y un pronto regreso al deporte. La decisión del tipo de cirugía juega un papel fundamental para el tiempo de regreso al deporte. Y es muy interesante conocer el nivel y tipo de deporte que realiza el atleta para ofrecer el mejor tipo de cirugía
y que regrese adecuadamente al deporte. Existen 4 criterios para regreso al deporte después de una lesión. Si conjuntamos estos criterios deportivos, pues tendremos un regreso seguro al deporte. ¿Cuáles son estos criterios? Criterios biológicos, criterios funcionales, criterios psicológicos, criterios deportivos. Respecto a criterios biológicos, es bien importante el tiempo de la cirugía. Debemos de entender que para cada lesión, que para cada cirugía, tenemos un tiempo biológico que debemos de respetar. Debemos de darle seguimiento con estudios de imagenología como radiografías, ultrasonidos, resonancias y que no presenten dolor en la zona de lesión, ya en la evaluación. Los criterios funcionales, una movilidad completa, que no exista dolor, no inflamación post ejercicio. Criterios psicológicos, muchas de las veces cumplimos para el alta con los criterios biológicos, funcionales y deportivos y el psicológico aún no. Es por eso que a veces se retrasa el regreso al deporte. Los criterios deportivos, gesto deportivo sin dolor y un adecuado rendimiento. Algunos ejemplos que ponemos, estos son test funcionales de campo, que son métodos tradicionales para terminar el regreso al deporte. Hablábamos acerca del gesto deportivo, que es específico para algunas lesiones. En este caso, no todo es quirúrgico en la ortopedia, hay que recordar eso. Y muchas de las veces nosotros vamos a encargarnos del alta en las lesiones musculares. ¿Cuáles test son los de campo? Los de aceleración, máxima velocidad, cambios de dirección, saltos, pateo de balón. Esto dependiendo para cada tipo de músculo lesionado. Otro de los ejemplos que son los criterios para regreso al deporte en reparación meniscal. Hablamos acerca de la movilidad, que exista una movilidad completa que sea simétrica al miembro contralateral o al sano, que no exista edema o efusión en las actividades deportivas o posterior a ellas, que regrese con una mecánica normal al correr, al realizar su actividad física como tal, una apropiada coordinación neuromuscular, demostrando una buena habilidad o un performance regular, por ejemplo, para saltos laterales, cambios de direcciones, frenar, saltar. Que exista un fortalecimiento o una fuerza muscular mayor al 90%, igual comparada con el miembro sano, y los aspectos psicológicos de los que hablábamos. ¿Cuáles son los criterios para regreso al deporte posterior a una cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior? Ya hablamos acerca de los criterios biológicos. Antes se nos hablaba de los 6 meses, pero precisamente de acuerdo a este tema que se presenta, que se ha estado estudiando por métodos de imagenología, por métodos clínicos, por test funcionales y obviamente por los porcentajes de lesión que hay, pues ahora actualmente se está hablando de 9 meses o un poco más de tiempo. Entonces, ¿cuáles son estos criterios de regreso al deporte posterior a una reconstrucción del ligamento cruzado anterior? Las pruebas clínicas, Lachman, cajón anterior, pivot sheath, imagenología como resonancias para ver la integración del ligamento, que no existan complicaciones, y es fundamental los test que se realizan, los test funcionales, como son los hop test, los saltos laterales, el drum to jump, desaceleración, hacer un conjunto de pruebas clínicas, pruebas de imagenología y pruebas ya funcionales como tal para evitar una relesión. Un artículo interesante del Dr. Freddy Fu, ya de hace algunos años, y ellos concluyen que para construir un equipo de medicina, un equipo médico deportivo con éxito, pues es fundamental la comunicación entre los miembros del equipo. ¿Quiénes son? Desde el cirujano, el médico deportivo, el rehabilitador, el entrenador y obviamente el atleta. Y si existe una buena comunicación, pues van a disminuir los riesgos de confusión y de errores y de que se retrase el regreso al deporte. Este es un modelo basado en toma de decisiones para regreso al deporte que nos ayuda mucho para un regreso seguro al mismo. Es básicamente en 3 pasos. El paso 1 es la evaluación del estado de salud, que son los factores médicos como los síntomas, como los antecedentes médicos, los signos, pruebas de laboratorio de las que hablábamos, radiografías, resonancias, los test funcionales que son fundamentales, estado psicológico. El paso 2 es la evaluación de riesgos de participación, qué tipo de deporte realiza,
colisión o contacto, hablamos qué tipo de cirugía realizar. Podemos poner aquí como ejemplos, por ejemplo, para inestabilidad glenumeral, qué tipo de cirugía realizar, si un Bankart, un Latarjet, y es importante conocer si es deporte de contacto o no contacto o de colisión para ver qué tipo de cirugía le podemos ofrecer para un regreso seguro al deporte. Qué posición juega, dominancia de la lesión, el nivel competitivo. El paso 3, que es la modificación de decisiones, como el tiempo de la temporada, si la lesión es al principio de temporada, durante o al final, la presión del atleta o la presión externa como de la familia o de los coaches. Podemos hablar a nivel profesional, el aspecto económico, pero también muchas de las veces vemos el deporte estudiantil que involucra sus becas, por ejemplo, y el conflicto de intereses. La toma de decisión para el regreso al deporte involucra médicos, rehabilitadores, entrenadores, psicólogos, familiares y al propio paciente. Y una toma de decisiones compartida pues resultará un éxito para el regreso al deporte óptimo del atleta. Es importante comentar que existen 3 elementos para regreso al deporte. El primero es el regreso a la participación, que es cuando el atleta, cuando el deportista se integra, supervisado con los rehabilitadores, se integra a realizar deporte o algunas actividades, todavía no está apto para aparecer junto con el equipo o con sus compañeros para una competencia. Pero el regreso a la participación ya está involucrado en el deporte, pero supervisado con rehabilitación. Regreso al deporte ya cuando están incluso compitiendo, pero todavía no están al nivel prelesión. Y ya cuando el retorno al performance es cuando están de manera óptima y que regresaron al nivel de competencia previo a la lesión. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? El regreso al deporte es una decisión del equipo médico donde involucran tipo de lesión, tiempo de la lesión, tratamiento y factores biopsicosociales del atleta. No olvidarnos de los criterios que hablábamos, de los criterios biológicos, funcionales, psicológicos y el gesto deportivo. Y esto nos ayudará para un regreso seguro al deporte. Y el objetivo principal de regreso al deporte es incorporar al atleta al nivel más cercano previo a la lesión, en el tiempo adecuado y en las mejores condiciones. Y lo más importante, con el menor riesgo de una relesión. Muchas gracias por su atención. Buen día, soy el doctor Gerardo López Mejía, soy ortopedista y traumatólogo en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Estoy ligado al fútbol americano desde el año 1972, primero como jugador de las ligas infantiles hasta Liga Mayor y como médico hasta la actualidad, responsable de los equipos de fútbol americano en Saltillo. Después de las investigaciones del doctor Omalu de Nigeria con el diagnóstico de encefalopatía traumática crónica, se le ha dado más importancia al traumatismo directo en este deporte. Si recordamos que esto es después de que ya hubo varios jugadores con lesiones, salió este diagnóstico de encefalopatía traumática crónica. La NFL presenta varias estadísticas de lesiones de jugadores, las cuales están siendo muchas analizadas, ya que la mayoría han causado lesiones permanentes en los jugadores. Hay que tomar en cuenta también que muchas de las lesiones no son por el traumatismo directo, sino indirecto. Estas lesiones que ha mantenido la NFL en sus estadísticas son las que nos hemos dado cuenta nosotros, porque aquí, desgraciadamente, en México no tenemos ninguna que nos pueda ayudar en una buena estadística de lesiones de fútbol americano. Estas son algunas lesiones que ha habido de los jugadores de fútbol americano de la NFL. Por ejemplo, tenemos la de Drew Bledsoe, que fue quarterback de Patriotas, que tuvo una lesión arterial de la arteria pectoral y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y lo retiró de varios deportes. Así como ha estado lo de Ryan Chaser, de linebacker de los Steelers, lo cual tuvo una punción medular que también lo retiró del fútbol americano. Igual, Eifer de Bengalíes
tuvo una luxación de codo y una fractura expuesta de tobillo, los cuales han sido lástimamente que han sido para retirados del fútbol americano. Aquí en tenemos la que más importancia le dio, o la más grave de las lesiones, fue la de Zach Miller, la de los Osos. Era un corredor tuvo una luxación de la rodilla, la cual fue una lesión arterial con una lesión popltea y del nervio. Igualmente tuvimos la de Stringel de Patriotas, era un corredor y tuvo una lesión espinal en C4 y C5. Joe Theismann tuvo la lesión de una fractura, luxación de tobillo, la cual lo sacó para siempre y lo volvió al retiro. Esta también por la edad que ya había tenido. El Napoleon McCollum de los Raiders tuvo una luxación de rodilla con una lesión arterial y también ligamentaria. El último, que es Alex Smith, es un quarterback de Redskins, el cual tuvo una fractura expuesta de tibia y pero B, la cual se hizo la reducción abierta y osteosíntesis, pero tuvo las complicaciones inherentes a la lesión, que fue síndrome compartimental, una infección de tejidos blandos. Lo retiró por completo de los campos por 2 años. Afortunadamente, en este año de 2020, después de 2 años de estar batallando, ya volvió otra vez a jugar. ¿Cuál es el papel de la traumatología deportiva en la medicina? Yo creo que el papel de la traumatología deportiva en la medicina debe ser como una forma íntegra, ya que debe estar en un complejo de un equipo multidisciplinario, el cual debe constar de terapistas, fisiatras, nutriólogos. Debe estar también muy involucrado en la organización de las ligas y organización de los torneos, así como los reglamentos. Todo esto para poder tener una buena prevención de lesiones y preparación física y mental. Hay que tomar en cuenta que muchas de las lesiones que sufren los jugadores de fútbol americano suceden sin traumatismo directo, sino con traumatismo indirecto. ¿Cuál es la importancia de que esté un traumatólogo dentro del campo de juego o en las primeras, que esté localizable cuando haya juego o entrenamientos, para poder identificar las lesiones traumáticas que serían las fracturas, luxaciones, con sus complicaciones como son lesión arterial, lesión nerviosa, y eso que puede ser parte de que si se actúa lo más pronto posible, se va a poder actuar mucho mejor para prevenir lesiones como secuelas. Voy a presentar ahora unos casos de unos pacientes que me ha tocado ver en toda esta época que llevo, casi ya 40 años, más de 40 años en esto, y son pacientes que ahorita ya son adultos y tienen, por ejemplo, este paciente tiene ahorita 53 años de edad, tuvo una fractura cervical y tuvo sin compromiso neurológico, el cual no requirió tratamiento quirúrgico, pero nos dimos cuenta casi después de la temporada. ¿Por qué? Porque no se quejaba. Otro paciente reciente hubo una luxación acromioclavicular, masculino, 23 años, jugador de Liga Mayor. Él tuvo un traumatismo indirecto sobre el hombro y causa una luxación acromioclavicular. Durante la temporada no quiso parar, y al no parar, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tenemos que hacer un tratamiento con infiltraciones, como aquí, y ¿qué produce toda esta inflamación? Dolor, terminó una cirugía, al final de temporada se le hace una artroscopía, se limpia todo lo que queda de remedio de luxación acromioclavicular y esto vuelve a la temporada normal, pero él no quiso parar en la temporada. Otro paciente, él tuvo una fractura, igual traumatismo indirecto, tuvo una fractura del extremo distal de la clavícula, se operó y él se terminó la temporada. Otro paciente tuvo otra fractura, traumatismo indirecto, sobre el hombro, trae una fractura del extremo distal de la clavícula, se la manejó con una plaquita especial, anatómica, pero también se retira de la temporada.
Un paciente con mecanismo muy similar, traumatismo en un corredor, no quiso esperarse, él quiso operarse y al operarlo pues sabemos bien que este traumatismo pues lo va a tener que retirar de la temporada. Este paciente, una fractura escafoides carpal, lo tuvo a la edad de 15 años, ahorita ya tiene 52 años y está con son radiografías recientes. Estos de los pacientes que más han llamado la atención, el cual tuvo una fractura a los 13 años, 14 años de fémur, en las primeras 24 horas se le hizo la reducción, la cirugía, todo muy bien, pero si vemos, ese es el resultado final después de 30 años. Ahorita ese es el resultado que tiene. Y eso que tuvo una atención por traumatología dentro de las primeras 12 horas del accidente. Este otro paciente, 14 años, tuvo una lesión fisaria de tibia proximal, igual, estando en el campo de entrenamiento, está el traumatólogo muy rápido, se le mete a quirófano, se hace una reducción y quedó con esta resolución después de esto. Otro paciente, igual, en las primeras 6 horas se tuvo que meter a quirófano, se hizo la reducción y se hizo una fijación percutánea con tornillos canulados. ¿Qué es lo que estamos viendo con esto? ¿Cuál es la importancia de la traumatología deportiva en la medicina? Yo creo que actualmente es muy importante porque muchas lesiones que se producen en el acto deportivo, ya sea fracturas, luxaciones, se pueden resolver ahí mismo en el campo de entrenamiento, cuando tiene la experiencia y tiene la posibilidad de realizar esas maniobras. Y tratar de evitar lo más posible las secuelas. Sabemos que en la medicina actual lo más importante ahorita es la prevención. Entonces, por lo tanto, el traumatólogo debe estar involucrado tanto en la directiva del club como la directiva de la liga para poder planear los tipos de entrenamiento, el tipo de acondicionamiento físico, prevenir las lesiones y tener una buena recuperación. Muchas gracias. Esto es lo que tenemos que mostrar. Traumatología deportiva dentro de la medicina, que actualmente es muy importante. Hola, buenas noches. Su servidor, doctor Alejandro Pérez Serna, traumatólogo, ortopedista, cirujano de rodilla y médico del automovilismo deportivo, con el tema Medicina en el automovilismo deportivo. En México existen diferentes categorías de carácter internacional: el Mundial de Rallys, que se corre en la ciudad de León, la Fórmula Eléctrica, por supuesto la Fórmula 1 y la Fórmula 4, que está hecha para chicos entre los 12 y los 16 años. Dentro de la Federación Internacional de Automovilismo, no todos son los coches. Hay un apartado muy importante que se llama medicina en el deporte automotor. Ahora, el término cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan, es decir, las fuerzas. Dentro de la cinemática actúan diferentes variables: trayectoria, velocidad y aceleración. Cuando combinamos estos términos, la cinemática describe la trayectoria recorrida por el cuerpo, es decir, el auto del piloto puede ser en línea recta, en círculo, y depende de la velocidad, que es la rapidez con la que cambia de posición, y la aceleración, que son kilómetros por hora. Una vez que reunimos todos estos términos, podemos entender cómo es que sucede esto. Dentro de cinemática del trauma existen 3 momentos en la fase de un choque. El primer momento es donde un objeto móvil, en este caso el auto, puede chocar contra un objeto fijo como es una barda, un árbol o contra otro coche. El segundo momento es donde él o los ocupantes chocan contra el vehículo. El tercer momento es donde los órganos chocan contra las estructuras óseas. El cerebro contra el cráneo, el corazón y el pulmón contra el tórax. Pero entonces surgía la pregunta: ¿por qué se siguen muriendo los pilotos? Bueno, se desarrolló que existe un cuarto momento donde objetos externos al propio coche pueden entrar dentro del habitáculo y poner en peligro la vida. Un coche que va en la parte de adelante y despierde una pieza a 350 kilómetros por hora, pues puede condicionar una lesión seria. Dentro de las fases de choque existe la fase prechoque, choque y postchoque.
En la fase prechoque pueden ser todos los factores que pueden condicionar a un accidente, ya sean propios del piloto como son factores psicosociales, si se desveló, tenemos muchos pilotos que están anticoagulados, si la pista está mojada, si están corriendo en nieve, todos aquellos factores que pueden condicionar un choque. Al momento del choque es el intercambio de energía que se presenta y en la fase post-choque es la situación donde ya hay un accidente, se activan los protocolos de atención ATLS y ACLS. Las fuerzas G. Es muy importante recordar las fuerzas G. ¿Por qué? Es una medida de fuerza y una medida intuitiva de aceleración. Una fuerza G, como veíamos en secundaria, representa 9.8 metros por segundo al cuadrado. 35.3 kilómetros por hora es una medida intuitiva de aceleración. Una fuerza G al momento de un choque representa duplicar el peso del piloto. ¿Por qué es muy importante? Bueno, las fuerzas G pueden ser verticales u horizontales, como las que experimentamos en un vuelo, y en horizontales como pueden ser al girar a la derecha, al girar a la izquierda, frenar, desacelerar o mixtas. ¿Por qué es importante? Esta es la posición que guarda un piloto dentro de un coche de Fórmula 1. Por la posición que guarda, tolerará muy bien fuerzas G adelante, atrás, derecha, izquierda, pero sin embargo verticales difícilmente las podrá tolerar, ya que la punta del asiento solamente está a 10 centímetros del piso. A diferencia de un coche de rally, donde las fuerzas G son mixtas, arriba, abajo, derecha, izquierda. Ahora, ¿por qué es muy importante? Sandy, creo que te estoy escuchando. ¿Por qué son muy importantes? Porque en el coche del lado izquierdo de Ayrton Senna, al girar una curva a la derecha, las fuerzas G repercutían de forma muy importante sobre el casco y sobre el cuello. Ahora, los coches nuevos, ¿qué hicieron? Bueno, pusieron el asiento mucho más abajo para reducir las fuerzas G que caían directamente sobre la cabeza y sobre el cuello. Ahora, ¿qué sucedería si a cualquiera de nosotros nos subieran a un coche de Fórmula 1? Sin entrenamiento, ¿cómo representarían las fuerzas G? De por lo menos una contractura cervical. Fuerzas verticales, donde lleva nuevamente una trayectoria, una aceleración, una velocidad. Ahora veamos fuerzas G mixtas. Van de izquierda a derecha y se convierten en verticales. Un ejemplo, un coche de rally que viaja a 180 kilómetros por hora sufre un impacto contra un árbol, es decir, el primer momento, contra un objeto fijo. Desacelera en un segundo. 180 kilómetros entre 35.3, que representa una fuerza G, nos da una resultante de 5 fuerzas G, que es 5 veces el peso del piloto al momento del impacto durante un segundo. Un coche de Fórmula 1 viaja a 270 kilómetros por hora, sufre un impacto contra un muro, es decir, contra un objeto fijo, desacelerando en un segundo 270 kilómetros entre una fuerza G 35.3, nos da una resultante de 7.6 fuerzas G, es decir, 7 veces el peso del piloto durante ese segundo. Es por eso que es muy importante siempre el automédico y todo el equipo médico. Si no hay automédico, simplemente no se puede correr el evento. Dentro de este automédico que siempre se coloca en la parte posterior, en la parrilla de salida, trae este dispositivo que es una pantalla donde va monitorizando todos los coches. Al momento que hay un accidente, automáticamente refleja el número del coche, la zona donde tuvo el accidente y el número de fuerzas que se intercambiaron. Dentro de los tipos de choque hay impactos frontales, laterales, posteriores, vuelco, eyección o combinados. Dentro de los impactos frontales, lo más frecuente son lesiones cervicales, tórax inestable, contusiones miocárdicas, rupturas traumáticas de la aorta, fracturas de pelvis y fracturas de miembros pélvicos. Veamos un ejemplo. Este es un chico de 16 años. Tiene un impacto frontal. Si recuerdan la posición original que guarda un piloto de Fórmula 1 dentro del coche, vean dónde quedan las rodillas. Este chico desafortunadamente tuvo la amputación de ambas piernas y aunque no me lo crean, sigue corriendo. Impacto lateral. Lo más frecuente, lesiones cervicales, tórax inestable, rupturas de la aorta, rupturas del diafragma, fracturas de pelvis o acetábulo. Veamos un ejemplo.
Impactos posteriores. Lo más frecuente, lesiones de columna. Esta es una chica de 17 años en Lisboa. Tuvo una fractura de C3 a C7. Fue operada, fue artrodesada. Y aunque no me lo crean, sigue corriendo. Volcadura y eyección. El intercambio de energía es altísimo, por lo tanto la mortalidad se eleva significativamente. Y lo que nos sucedió hace unos años en México. De hecho, si se encuentra por aquí en el auditorio el doctor Sayavedra, le tocó atenderlo. Un coche de 3 millones al agua. Sistemas de seguridad. Se ha apostado por aumentar los sistemas de seguridad precisamente para disminuir la mortalidad. Dentro de los coches de Fórmula 1, el habitáculo donde va el piloto está hecho de Kevlar, lo que resiste bastante impactos de bala y los intercambios de fuerzas G. Y este dispositivo alrededor de los hombros. Este halo de seguridad. De no haber existido este halo de seguridad en este accidente donde el coche cae exactamente encima, seguramente hubiera muerto el piloto. Los asientos. Ahora los asientos se remueven junto con el piloto. Ya no se extrae al piloto en sí solo, sino el asiento trae unos dispositivos, unos hinchos en la parte de atrás, los cuales se desabrochan y automáticamente proteges en todo el tiempo al piloto. Los habitáculos, las jaulas de protección en los coches de rally, este es en la parte posterior. Los cinturones de seguridad que protegen tórax, pelvis, todos tienen un punto de unión en el centro, la cual al girar la perilla en sentido de las manecillas del reloj, se liberan automáticamente. Los volantes ahora son removibles para abrir el espacio y poder recuperar al piloto. Todos los coches de categoría internacional traen un extintor y un cortacorriente en la parte externa, por si el piloto llega a quedar inconsciente, poder activarlos desde afuera y si no, desde adentro, como ven en la parte inferior derecha. Sistemas de seguridad para el piloto. Toda la ropa de Nomex, antifuego, ropa interior, botas, guantes, balaclava para proteger la vía aérea. En muchos de los autódromos del país todavía se corre con ropa de calle. El del lado izquierdo de su imagen es Nomex y el del lado derecho es ropa de calle. ¿Qué sucedería si viene un accidente y un flamazo? Vean el tiempo que dura el Nomex y el algodón. Los guantes. Hace 2 años se desarrollaron los guantes biométricos. Estos guantes biométricos traen un chip que en el pulgar detectan la oximetría, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y al momento de un accidente registran cuántas fuerzas G hubo de intercambio. Por supuesto, los cascos abiertos, cerrados y esto vino a cambiar por completo las lesiones cervicales, el protector de cabeza y cuello. Antes de que existiera el HANS, había lesiones como estas donde listesis, fracturas o peor aún, secciones medulares que condicionaban la muerte del piloto. Y ahora, gracias al HANS, se redujo casi un 95% la lesión cervical. Una vez que conocemos todos estos sistemas, tanto para pilotos como para coches, podemos entender cómo es que sobreviven a estos accidentes. En una de las tomas va desde dentro del habitáculo, vean el movimiento es casi nulo de los pilotos y cómo cuando se detiene el coche giran la perilla de los cinturones de seguridad y se libera. Muchísimas gracias. Muy bien, empezamos con nuestro panel de preguntas. Al doctor Fernando Rangel, con el tema regreso al deporte posterior a una lesión. Definitivamente está muy avanzado todo lo que se refiere a fútbol americano, pero sin embargo, doctor, sé que usted atiende luchadores. ¿En qué momento, en una lesión de rodilla, es el momento ideal para subir a un luchador a que seguramente lo puedan volver a lesionar? ¿Nos comenta, por favor, algo, doctor Rangel? Buenas noches a todos. Sí, efectivamente, cuando hablamos de lesiones en el deporte o de lesiones deportivas, como el fútbol es el deporte mayor practicado en el mundo, pues casi siempre hablamos de esto.
pero hay otros deportes, en el caso de México, como la lucha libre, que es pues casi un patrimonio de la nación, donde hay muchísimos luchadores. Y efectivamente yo creo que ellos son los únicos gladiadores como tal, que incluso ahorita vi una de las preguntas también en el chat de que cuándo lo regresamos al deporte. Sí tenemos que supervisar muy bien en las lesiones de rodilla, si se hacen cirugías de ligamento cruzado anterior, cruzado posterior, alguna lesión meniscal. Hablábamos acerca de regreso al deporte, los criterios que existen, respetar el tiempo biológico y apoyarnos con las pruebas clínicas y en el caso que tengamos alguna duda, realizar algunos estudios de imagenología como resonancias. Definitivamente el luchador, pues ellos dependen de sus subidas al cuadrilátero como tal y ellos están al tiempo, o sea, están sobre el tiempo y quieren regresar de la manera más rápida. ¿Cómo hacemos la evaluación clínicamente? El tiempo biológico y apoyarnos en algunos casos con estudios de imagenología. Pero creo que son de los pocos atletas o de los pocos en el deporte que sí están sobre el tiempo y quieren regresar lo más rápido posible. Pero nosotros tenemos que supervisarlos y poner un alto para que tenga una buena evaluación y no exista riesgos de complicaciones o de una relesión. Muy bien, doctor Rangel. Sí, creo que es muy importante y cada vez nos va a tocar más luchadores a edades mucho más jóvenes. Doctor Emanuel Díaz, una plática excelente, el rol del ortopedista. Ahora, doctor, en su experiencia y en el ambiente en el que usted se desarrolla, ¿en qué momento operar el ligamento cruzado? Sé que arriba de usted están los dueños, están los patrocinadores, están los familiares, está el propio jugador, pero ¿en qué momento operar el ligamento cruzado, doctor? ¿La primera semana, al día siguiente, a las 3 semanas? ¿Cuáles son los criterios que manejan ustedes? Doctor, perdón, ¿podría repetir la pregunta? Se cortó un poquito la señal. Claro, doctor. En el ambiente de profesional donde hay una lesión del ligamento cruzado y a su vez existe la presión de los dueños, del equipo, de los patrocinadores, del propio jugador, ¿en qué momento operar el ligamento cruzado anterior? ¿En agudo, al día siguiente, a la semana, a las 3 semanas? ¿Qué nos podría comentar, doctor? Doctor, gracias por tu pregunta. Sí, es muy interesante y ha sido tema de mucho debate y discusión. Personalmente lo hemos realizado cuando, en este caso, el jugador está en condiciones de ser operado. Si la rodilla no está edematizada, si no hay con esa inflamación importante, podremos operarlo pronto, al día siguiente inclusive. Si esta rodilla no está en condiciones de ser operada por este edema, entonces tendremos que esperar una semana o 2 semanas, o inclusive, como antiguamente se explicaba siempre, esperar 3 semanas. Hoy en día nos regimos mucho por las condiciones físicas del paciente, en este caso el jugador. Si la rodilla nos lo permite, podríamos intervenirlo al día siguiente o a los pocos días. Ok, ¿y qué prefiere, doctor? ¿Hueso, tendón, hueso o isquiotibiales? Doctor. ¿Qué es lo que usted prefiere? ¿Hueso, tendón, hueso o uso de isquiotibiales? Uy, pues prefiero el injerto autólogo. Definitivamente siento que la integración es mejor. Los tendones propios. Pero bueno, también a veces son modas y entre el mismo jugador y los deportistas nos están pidiendo un injerto cadavérico y el tendón de Aquiles cadavérico me gusta mucho. Entonces, en taekwondo, futbolistas profesionales, de fútbol americano, también les da muy buena estabilidad y una buena integración. Entonces, a mí me parece que como cirujanos estamos cómodos con alguna técnica, estamos tranquilos en utilizarla. Podemos utilizar los injertos autólogos o el injerto cadavérico. De manera, me parece que sin preocuparnos por uno o por otro. Personalmente, confío más en la biología del deportista y le voy más al injerto autólogo. Perfecto, creo que compartimos, no sé si alguno de mis compañeros opine diferente. Igual. Gracias. Ok, perfecto. Doctor López Mejía, un tema muy interesante, fútbol americano. Creo que es uno de los deportes, al menos en Estados Unidos,
que más está vigilado, más supervisado, mejor tratado, pero ¿qué pasa con las ligas inferiores, doctor? ¿Por qué se nos están lesionando cada vez más frecuente? ¿Falta de entrenamiento, descansos inadecuados o cada vez el nivel competitivo ha sido más fuerte? ¿Desconocimiento de nuestra parte? Cada vez estamos viendo pacientes adolescentes con lesiones muy severas de rodilla. ¿Qué nos podría comentar, doctor? Mira, yo creo que aquí es muy importante ver una cosa que queremos tratar a los niños como adultos en pequeño y es muy, muy diferente. Que hemos visto ahorita en esta liga, yo estoy metido en el fútbol americano desde las ligas infantiles hasta la liga profesional que tuvimos aquí en Saltillo. Es muy importante ver que la exigencia que están teniendo ahorita los chamacos es mucho mayor a la que me tocó a mí cuando era jugador, porque ahora están peleando por una beca. Entonces, se exigen mucho, trabajan mucho. Hemos visto, la verdad, que es muy competitiva y eso hace que tengan mayor, pues mayor fuerza en los juegos. Entonces, si vieron ahí unas radiografías que yo pasé, unos casos clínicos que la verdad llaman mucho la atención, como son las lesiones fisiarias de tibia proximal, el chamaco que tuvo una fractura de cadera. Entonces, pero creo que no es por falta de entrenamiento, es que está siendo ahorita mucho más exigentes los entrenadores y el mismo jugador. Y en segundo lugar, la verdad ahorita es mucho, mucho, pero importantísimo el que mucha gente tenga que tener un deporte y se sienten como que quieren ser el número uno para ser el mejor y tener una beca deportiva, que es lo que está teniendo. Sí, creo que eso ha pasado mucho y también los papás, ¿no? La presión que a veces como papás metemos a nuestro hijo. Y precisamente veía en un artículo que muchos de estos niños que podían ser niños talento terminan por quedarse en estas ligas, ¿no? Porque con lesiones muy grandes. Así es, como esos chamacos que presenté dos. Eso sí es cierto, ¿eh? No quise tocar el tema de las lesiones en rodilla porque ese es otro boleto muy Otro importante. fórum. Uh-huh. Ese se requiere todo un simposio para tratar la lesión de rodilla en el fútbol americano desde la infantil. He visto, la verdad, últimamente muchísimas lesiones del ligamento cruzado anterior en pacientes jóvenes de 12 a 15 años que antes, cuando yo era deportista, o será que pasaban desapercibidas, pero no eran tan frecuentes como ahora. Ahorita pero importantísimo el número de pacientes con lesión de cruzado anterior en pacientes jóvenes con esqueleto inmaduro todavía. Exactamente. Bueno, agradecer a todos nuestros panelistas, excelentes conferencistas. Por último, ya nada más quiero agregar que México es uno de los pocos 5 centros que hay a nivel mundial para capacitación de médicos en el automovilismo. Para muchos es algo nuevo, pero es algo que lleva más de 25 años desarrollándose. Nuevamente, gracias a todos nuestros ponentes. Buenas noches. Gracias.